Piensa en la última vez que alguien te dijo un rotundo no. Uf, siempre se siente como un cubetazo de agua fría. Sí, totalmente. Digamos que estabas cerrando una venta importante para tu negocio, o estabas en medio de una entrevista de chamba. O tal vez, no sé, intentando convencer a un familiar de algo muy simple. Ándale. Tu ritmo cardíaco se acelera, el estómago se te hace nudo, y pues asumes que la puerta se cerró definitivamente. Pero, a ver, ¿y si te dijeran que ese no es exactamente lo que necesitas para tomar el control de la conversación? Suena contraintuitivo, ¿verdad? Bastante, y de ahí surge nuestra discusión de hoy. La pregunta central que vamos a explorar a partir de este material ¿es el no una herramienta táctica que debemos provocar intencionalmente para darle a nuestra contraparte una ilusión de control y así descubrir sus motivaciones? ¿O es por el contrario un mecanismo fundamental de autonomía genuina que debemos respetar íntegramente sin intentar manipularlo? Exacto. Yo sostengo que el no casi nunca es un rechazo final, personal. O sea, es un diagnóstico invaluable de falta de información que debemos buscar activamente para mantener viva cualquier interacción humana. Y pues mi postura es que, aunque coincido en que el no siempre es el final del camino, tratarlo puramente como un obstáculo psicológico que podemos, digamos, evadir mediante tácticas conductuales, es un error. ¿Por qué lo ves tan arriesgado? Porque corremos el altísimo riesgo de invalidar los límites reales de la otra persona. Y a la larga, eso destruye la confianza. Bueno, para entrar en materia creo que tenemos que diseccionar primero qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos esa palabrita. Claro, la biología detrás del rechazo. Sí, el ser humano está condicionado para temerle al rechazo casi por supervivencia. Cuando nos dicen no, se activa lo que Daniel Kahneman llama el sistema 1. Que es este pensamiento automático, rápido, súper impulsivo. Exacto. Y de todo o nada. Lo interpretamos como una amenaza existencial. Pero el material que estamos analizando nos invita a cambiar el lente por completo. En la vida real, en los negocios aquí en México, en las relaciones diarias, un no rara vez significa nunca. Ajá. Casi siempre significa, no estoy listo, o me hace sentir incómodo. A veces es solo un no confío en ti todavía, o necesito más información. Básicamente es una válvula de escape. Mira, la analogía de la válvula de escape es súper útil para entender el mecanismo. Estoy de acuerdo. Pero, híjole, fíjate en la bronca que surge cuando pasamos a la aplicación práctica. A ver. Jim Camp, a quien el material cita como una autoridad en este tema, habla del derecho a veto. Él dice que el no ofrece a las personas un oasis de control real. Ajá, un espacio seguro. Exacto. Cuando tú le dices a alguien, tienes derecho a decirme que no, su amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, pues se relaja. Hasta ahí estamos 100% de acuerdo. El problema es cuando instrumentalizas esa biología. Instrumentalizar. Suena a que lo ves como manipulación pura. Pues un poco sí. O sea, si tú usas la llamada empatía táctica solo para forzar esa válvula y sacar la información al otro, estás tratando a la persona como una máquina expendedora. Le metes la monedita de la ilusión de control para que te escupa un resultado. Oye, no lo llamaría instrumentalizar. Yo lo llamaría comunicarnos en el idioma que el cerebro humano realmente entiende. A ver, explícame eso. Te explico. Si yo me acerco a un cliente potencial y le pregunto agresivamente, ¿tienes unos minutos para hablar de mi producto? Su instinto inmediato es protegerse. Claro, porque sabe que le quieres vender algo. Lógico, pero si le pregunto, ¿es un mal momento para hablar? Le estoy sirviendo el no en bandeja de plata. Al decirle que no, él siente que está al mando de la conversación. Le otorgas la ilusión de control. Exactamente. Y una vez que se siente seguro de que él manda, ya podemos empezar a platicar de verdad. Cuidado ahí, porque esa ilusión de control es un arma de doble filo. Si asumimos por defecto que todo no que recibimos es simplemente un mal timing o una desconfianza temporal que podemos desarmar con el truquito correcto, Ajá. pues corremos el riesgo de convertirnos exactamente en esa figura tóxica que todos odiamos. Haz de cuenta, el vendedor de tarjetas de crédito que te marca el domingo a las 8 de la mañana. Jaja, bueno, nadie quiere ser ese vendedor. Pero hacia allá va la técnica. A ese vendedor tú le dices, no me interesa.
Y él escucha, aún no le he dado suficiente información. O sea, no escucha tu negativa real, sigue presionando. Bueno, pero ahí hay una diferencia fundamental. ¿Cuál? Porque yo veo el mismo patrón. El verdadero poder del no radica en que establece fronteras auténticas. Si lo usas solo como una ganzúa para meterte en la cabeza del otro, a la larga la gente se da cuenta y la relación, pues, se quema. Para cambiar la dinámica de poder. A ver, ponme un ejemplo del material donde eso no sea presionar por presionar. Claro, pensemos en el caso del simulacro en la Universidad de Harvard. El de Mnuchin. Ese mero. Tienes a un negociador del FBI enfrentándose a Robert Mnuchin, que es un peso pesado de la resolución de conflictos. Mnuchin juega el papel de secuestrador y arranca con una postura de todo o nada. Dame $1 millón o mato al rehén. Una postura bastante absoluta. Totalmente. Si el negociador dice no, el rehén muere. Si dice sí, pierde la negociación. ¿Qué hace el FBI? Lanza una pregunta calibrada de final abierto. ¿Cómo se supone que voy a conseguir eso? Diseñada específicamente para no poder responderse con un sí o un no. Exacto. Pero analicemos el mecanismo detrás de la pregunta. Al decir ¿cómo voy a conseguir eso?, el negociador le está pasando la pelota al secuestrador. Le está otorgando a Mnuchin la ilusión de control. Porque lo hace pensar que él tiene que resolver la logística. Ándale. Mnuchin siente que él es quien tiene el poder ahora. Pero estructuralmente, el negociador acaba de limitar severamente sus opciones. No sé. Piénsalo. Ya no estamos discutiendo si el rehén vive o muere, sino cómo va a ser el secuestrador para ayudar al negociador a conseguir el dinero. El cerebro de Mnuchin tiene que apagar la respuesta emocional de la amígdala y encender el córtex prefrontal para procesar una solución lógica. Esa ilusión de control fue el puente que salvó la interacción. Pues mira, la verdad no compro esa idea de que la ilusión de control sea la solución estructural. Y te explico por qué. Te escucho. Ese ejemplo ocurre en un contexto de secuestro, ¿no? Un escenario súper asimétrico, extremo y de una sola vez. Ahí la ilusión de control funciona porque el objetivo es inmediato y literal es de vida o muerte. Bueno, pero los principios psicológicos son los mismos. Sí, pero traslada eso a la vida diaria, a tu chamba, a un proveedor con el que tienes que tratar todas las semanas en México. Las ilusiones, se desmoronan rapidísimo. El mismo material nos da el ejemplo de Daryl. Daryl, el individuo disfuncional que llamaba recurrentemente a la línea de ayuda policial. Así es, una persona que marcaba todo el tiempo porque estaba al borde de la crisis. El negociador novato toma la llamada, lo escucha y pues aplica todas estas tácticas de empatía para calmarlo. Y logra que diga que sí. Ajá. Tras un buen rato, logra que Daryl diga, sí, tienes razón, el mundo no está malo, sí, voy a salir a caminar. El negociador cuelga sintiéndose una estrella, pero su supervisor, Jim, le hace ver que esa llamada fue un fracaso absoluto. Porque fue lo que llaman un sí de engaño. Exactamente. Daryl dijo sí solo para quitarse de encima el negociador y sentirse cómodo en el momento. Pero ojo, nunca asumió la propiedad de su problema. La autonomía que el negociador le dio fue totalmente falsa. Entiendo. Crear una ilusión de control es como darle a un niño un volante de juguete en el asiento del copiloto. Jaja, gran analogía. Es que es cierto. Al principio el niño está feliz moviendo el volante y haciendo ruidos de motor. Pero eventualmente, el niño mira por la ventana, se da cuenta de que el coche gira a la derecha cuando él gira a la izquierda y descubre que no está conduciendo nada. Ok. Para lograr un verdadero sí de compromiso, la autonomía que da el no debe ser estructural. Daryl necesitaba el espacio para decir, no voy a salir, y desde ahí construir una solución propia, no ser manipulado hacia un sí temporal. Mira, me parece genial la analogía del volante de juguete porque ilustra el meollo del asunto, el peligro inmenso de buscar un sí demasiado rápido. Pero fíjate que el caso de Daryl, desde mi perspectiva, en realidad refuerza mi argumento. ¿Así? ¿Cómo? Porque el error del negociador novato fue presionar hacia el sí, que es lo que todos hacemos por instinto en la sociedad. Por eso sostengo que la táctica correcta es buscar activamente el no. Pero buscarlo genuinamente, no como un truco. Es que cuando cambias tu paradigma y vas por el no, la fisiología de la conversación cambia sola.
Para bajar esto de los secuestros y las líneas de crisis a algo más cotidiano, mira el ejemplo de Ben, el recaudador de fondos políticos. Ah, el que le dio la vuelta al guión tradicional de recaudación por teléfono. Correcto. Históricamente el marketing y las ventas nos han enseñado el patrón del sí. Le marcas a alguien a la hora de la comida y le dices, ¿cree que la economía va por mal camino? Y te dicen sí. ¿Cree que necesitamos líderes más fuertes? Te dicen sí. Y luego sueltas el golpe. ¿Nos daría un donativo hoy? Y la gente dice no y te cuelga de inmediato. Claro, porque esos primeros sí eran súper defensivos, eran el volante de juguete. Ben entendió esto y cambió la estructura para invitar al no. Empezó a preguntar, ¿se va a quedar sentado sin presentar batalla viendo cómo su oponente toma la Casa Blanca? Y pues la reacción visceral y protectora de la gente es decir, por supuesto que no. Exacto. Ese pequeño ajuste, buscar el no, provocó un aumento del 23% en sus donaciones. Es un salto enorme. Sí, y la razón mecánica detrás de esto es fascinante. Cuando la gente dice no a esa pregunta, no están siendo engañados ni manipulados, están marcando un límite de su propia identidad. Se reafirman, digamos. Exacto. Se sienten seguros afirmando lo que no van a tolerar. Al reinterpretar el no y provocarlo, Ben logró que las personas se empoderaran. Ajustaron su enfoque en lugar de rendirse y colgar. El no fue el catalizador para que tomaran acción. A ver, reconozco el éxito táctico del caso de Ben. Estoy convencida de que los números no mienten. Si juegas con la aversión a la pérdida, pues vas a ver un pico en tus métricas a corto plazo. Ajá. Pero aquí es donde tenemos que separar, o sea, la táctica aislada de la filosofía de comunicación profunda. Pongamos sobre la mesa otra técnica del material que explota esta misma aversión a la pérdida, el famosísimo correo electrónico mágico. Uy, la línea de ¿te has dado por vencido con este proyecto? Esa mera. El libro plantea que si un cliente, un colega o un socio te está ignorando, dejes de mandar correos largos de seguimiento y le envíes únicamente esa frase, te has dado por vencido con este proyecto. Y funciona casi siempre. Sí, porque la mecánica que asume el texto es que nadie quiere ser visto como alguien que se rinde o que tira la toalla. Así que el receptor va a responder de inmediato diciendo, no me he rendido, es que, híjole, he estado tapado de chamba. Lo cual destraba la comunicación. Yo no lo llamaría ataque. O sea, es un choque de realidad. El texto argumenta que es 1000 veces mejor forzar una respuesta negativa que ser ignorado. En los negocios, el silencio es la muerte. Pero fíjate en la contradicción. El material habla maravillas de construir una consideración positiva incondicional, de hacer que la contraparte se sienta comprendida. Sí, la empatía táctica. Pero luego te dice que provoques un no mediante la amenaza implícita de que los vas a abandonar. Porque el subtexto de ese correo es, asumo que te rindes, así que ya no te voy a buscar. Es una forma de coerción emocional. Me parece una lectura un poco extrema. Pues genera una respuesta reactiva basada en el estrés y la culpa, ¿no? En la colaboración. Imagínate aplicar esto con un familiar que no te ha respondido un mensaje importante o con un cliente histórico aquí en México que simplemente pues tuvo una mala semana. Si usas estas recetas de cocina para forzar fricción constante, vas a quemar relaciones súper valiosas por obtener una simple respuesta rápida. Entiendo la incomodidad con la fricción, pero me parece que asumes que la empatía táctica tiene que ser agradable o libre de tensión, y ese es un mito tremendo. ¿Así? Sí, la empatía táctica no es ser empático, en el sentido de sentir lástima o de ser complaciente. Es una herramienta de recolección de inteligencia. El uso del silencio, los reflejos, que es cuando repites las últimas 3 palabras del otro, y las etiquetas. Ajá. Son esenciales precisamente para generar esa fricción saludable que hace que salgan a la luz los cisnes negros. Ah, la información oculta. Las variables que no conocemos y que, o sea, te cambian toda la dinámica. Exactamente. Son esos datos que, si lo supieras, alterarían por completo tu estrategia. Y sin invitar al no, esos cisnes negros jamás aparecen. Piensa en el secuestro del banco en Harlem, con Chris Watts, que detalla el libro. Un caso loquísimo. Sí. La policía tenía rodeado el banco, y usaban modelos lógicos. A ver, un ladrón quiere dinero y quiere escapar. Pero Watts estaba haciendo algo completamente irracional. Estaba quemando los billetes frente a las rehenes.
y escondiendo el resto en las paredes del banco. Totalmente. Una lógica incomprensible desde afuera. Su lógica retorcida era que, si lograba salir y despistar a la policía, el banco daría el dinero por quemado. Y él podría regresar semanas después a sacarlo de las paredes, claro. Imagínate, ningún algoritmo ni negociador tradicional podría predecir eso. ¿Cómo sacas a la luz esa información? Pues tienes que usar etiquetas que desarmen sus defensas. Le dices, parece que estás dispuesto a destruir todo. Buscando el no. Exacto. Al etiquetar la emoción negativa sin juzgarla, la amígdala de Watts se estabiliza y su ego siente la necesidad de corregirte, de decirte, no estoy destruyendo todo, mira mi plan maestro. Al forzar ese límite, al buscar el espacio del no, haces que la persona te revele la realidad oculta bajo la superficie. Ya veo. Si evitas la incomodidad por miedo a ser, como decías, pasivo-agresivo, esos cisnes negros se quedan enterrados para siempre. Mira, no estoy negando la existencia de los cisnes negros, ¿eh? Sería ingenuo pensar que no hay variables emocionales ocultas en cada interacción humana. Pero lo que a mí me preocupa es lo que el propio autor llama la trampa de la amabilidad o el exceso de confianza en la técnica. ¿En qué sentido? El libro es muy explícito al señalar una regla de oro en los negocios y en la vida. No hacer ningún trato es mejor que hacer un mal trato. Absolutamente. Hay momentos en los que retirarse es la única victoria lógica. No lo niego. Y justo ahí es donde tu interpretación del no choca con la pared de la realidad. Una verdadera empatía táctica, o sea, una madura y realista, requiere que aceptes que a veces un no es un cisne negro esperando a ser descubierto. ¿Y qué es entonces? Ni es un simple mal momento. A veces un no es el indicador clarísimo de una incompatibilidad estructural profunda. Si tú operas bajo el dogma de que todo no es solo el inicio de la negociación, pues pierdes la capacidad de leer la situación de manera objetiva. Empiezas a ver clavos en todos lados porque tienes un martillo. Exacto. Empiezas a proyectar tus propios deseos sobre la otra persona, convenciéndote de que puedes desarmar sus límites si tan solo usas la etiqueta perfecta o el reflejo adecuado. Respetar la autonomía del otro significa tener la sabiduría de escuchar ese no. Y saber cuándo parar. Entender que sus intereses y los tuyos van en direcciones opuestas y retirarte dignamente sin forzar una colaboración que va a ser francamente un desastre. Pues me parece que a pesar de la fricción, ya hablando de fricción, hemos llegado a observar los dos lados del mismo fenómeno psicológico. Para amarrar mi postura después de este intercambio, Venga. el obstáculo real nunca es la palabra no. El verdadero enemigo es el peso paralizante, definitivo y casi catastrófico que nosotros decidimos darle a esa palabra en nuestra cabeza. Porque nos la tomamos personal. Exactamente, nos la tomamos como un ataque. Pero cuando desarrollas la disciplina mental para entender que el no, en la inmensa mayoría de las ocasiones, es simplemente una falta de información, un mecanismo de protección o un mal timing, recuperas tu poder ejecutivo. Dejas de ser víctima del rechazo. ¿Sí? Te vuelves capaz de replantear tus estrategias, aplicar la empatía táctica y usar esa fricción inicial para destapar los cisnes negros que mantienen viva y productiva la conversación. El no, manejado correctamente, es el verdadero inicio del entendimiento. Y pues mi conclusión, tras analizar ambas caras, es que si bien desmitificar el terror al no es súper útil, su fuerza constructiva reside en el respeto absoluto por las fronteras del otro. El derecho a veto. Así es. Otorgar a alguien el derecho a decir no fortalece la relación única y exclusivamente cuando esa autonomía es real. Si convertimos el no en un simple paso dentro de un diagrama de flujo para manipular la conducta ajena, estamos socavando la confianza. Las personas tienen un radar muy fino para detectar cuándo les están dando un volante de juguete. Sí, coincido. Y creo que hay un punto de convergencia muy claro entre nosotros. La obsesión que tiene nuestra cultura hoy en día por conseguir el sí rápido. Esa necesidad de evitar el conflicto a toda costa. Es lo que genera dinámicas tóxicas, como el sí de engaño de Derril, donde te dan la razón solo para que te calles, pero el problema de fondo sigue ahí, intacto. Ambos estamos de acuerdo en que la fricción, la incomodidad de un desacuerdo honesto, No es un error en la comunicación humana, es una característica indispensable para llegar a la verdad. totalmente.
Huir del no es en el fondo huir de la realidad de la otra persona. Y de la tuya propia también, la verdad. Pues esto nos regresa a esa sensación inicial con la que empezamos, a ese nudo en el estómago que sientes cuando estás en una junta, en una entrevista o en la sala de tu casa y recibes un no en la cara. Que ojalá a partir de hoy se sienta distinto. Exacto. Quizás hoy puedas ver que esa palabra no es un muro de concreto contra el que acabas de chocar. En muchos casos, funciona más como una válvula de presión que, una vez que libera el miedo y la necesidad de control de quien tienes enfrente, te permite ver cómo funciona realmente el motor de la situación. La psicología humana en acción. Así es. Nuestros miedos más profundos moldean cada decisión que tomamos. Así que la próxima vez que escuches esa temida palabra de 2 letras, te darás la vuelta asumiendo que es el final, o te atreverás a usarla para descubrir qué está pasando realmente al otro lado. Hay mucho más que explorar en este material sobre cómo nos comunicamos, pero por ahora la pregunta queda abierta.